All right. Hey, welcome to the living Bienvenidos room, a everyone. la sala a todos. Como iglesia los extrañamos, sabemos que ustedes nos extrañan, pero si nosotros los extrañamos, claro que sí. Una de las razones por las que hicimos toda esta experiencia de la sala o del living room es para hacer una extensión de tu sala, de adorar contigo, no hacer una producción muy grande, pero ver algo más auténtico, íntimo. Así que estamos contentos de que te nos unas hoy. Si no sabes, hoy es el domingo de la Sanctity of Life, que es un ministerio que ayudamos. Y lo que estaríamos haciendo normalmente es traer mamilas para que tú las llenes con monedas y eso ayude al Directions Medical Clinic. Las llenaríamos con pennies y las traeríamos como donaciones, pero no podemos hacer eso este año. Pero como han sido tan generosos este año con nosotros, la iglesia decidió dar una ofrenda por encima de lo que normalmente hacemos, como una forma de expresar nuestra gratitud por lo que ustedes han hecho y por la generosidad de la iglesia. Así que si ustedes quieren dar, pueden mandar fondos a la iglesia, que los vamos a pasar para Directions Medical Clinic, pero como iglesia queríamos hacer eso también. Así que gracias por eso. Vamos a empezar con la alabanza. Quiero que sepas que las canciones que escogimos hoy son muy intencionales. Siempre lo son, pero esta semana la iglesia está sufriendo, todo el mundo está sufriendo y preocupado por lo que está sucediendo con el gobierno, con el país. Y creo que es importante en estos tiempos como iglesia recordar que Dios es soberano, ¿no? Y que tenemos que reflejarlo a Él. Así que Dios es capaz de tomar una situación oscura y hacer cosas extraordinarias con eso. Así que oro que en lo que adoramos a Dios juntos, que tú ores por nuestro país, por la sabiduría para los líderes y que Dios de alguna manera sea glorificado a través de todo este caos. Así que adoremos al Señor juntos. Padre, te damos gracias por este tiempo juntos, por la iglesia, por la familia de la iglesia. Oro que puedan sentirte con nosotros y con ellos en la sala, Señor, en el living room, y que nos dirijas, incluso en nuestras oraciones. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Oh, this pain, I wonder if I'll ever find my way. I wonder if my life could really change at all. Oh, this earth, could all that is lost ever be found? Could a garden come up from this ground at all? And you make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. All around, hope is springing up from this old ground. Out of chaos, life is being found in you. And you make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us.
can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my burden. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life's fine, no war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Oh, Father God, we Oh thank you Dios, for te that damos hope, gracias por esa confidence, esperanza, esa and we commit confianza y this, entregamos service to you, Lord este God. servicio a Glorified ti, in que all seas things. glorificado en todo lo que Jesus' hacemos. En el name. nombre de Jesús. Amén. Hey. Amén, gracias. Fue increíble cantar juntos. Creo que lo necesitaba. Estamos bajo un montón de presión y es bueno estar juntos hoy en nuestra burbuja de los que hemos estado juntos en esta crisis y con quien sea que lo estés mirando esta mañana. Hoy continuamos con la serie que empezamos la semana pasada llamada Nosotros Creemos, y la idea detrás de la serie es introducir el tema del año y aún lo que vamos de el 2020, en lo que orábamos y pensamos que este tema Nosotros Creemos es tan importante para estos. Por un lado, nosotros creemos es un compromiso que como iglesia en el 2021 vamos a estudiar algunas de las verdades claves
como cristianos, porque aunque se supone que tenemos que vivir en esta época de desinformación, se siente que lo que es cierto y lo que puede ser confiado es tan difícil de encontrar en estos días. Sin importar de qué lado estés, todos tienen su propia versión de la verdad, su propia verdad que promueve, y tantas ideas y opiniones ahí afuera que al alcance de un clic, pero nos hace pensar el fruto de esto que se está desenvolviendo frente a nosotros y toda esa información que viene a nosotros, en lugar de traernos claridad y un sentido de paz, de que estamos entendiendo lo que sucede o un carácter moral fuerte, se siente como que nos está trayendo confusión y nos pone en orgullo y en enojo, y parece que es como estamos en la Torre de Babel hoy, y es abrumador sin saber lo que realmente creemos. Así que este año vamos a estudiar esto de nosotros creemos. Es tan importante porque es una oportunidad para desarrollar y fortalecer nuestra cosmovisión cristiana. Vamos a filtrar esto que está pasando a través de esa cosmovisión. Pero en de nosotros creemos no es solo lo que creemos, sino que es una declaración de fe, una declaración de quiénes somos como iglesia. Somos un pueblo que cree. Creemos en Dios, le creemos a lo que Dios dice. Somos gente que vive por fe. Así que es una declaración de quiénes somos y quiénes creemos ser. ¿Y qué si lo que decimos y creemos fuera verdad? ¿Y cómo esto impactaría nuestras vidas? De eso vamos a hablar hoy. El mensaje de hoy se llama ¿Por qué la fe importa tanto? Y puedes ver las notas en línea y seguirlo ahí si quieres. Pero para pensar dónde estamos como nación y como individuos, ¿no? Eso me recuerda estas dos latas, ¿no? Que Steve siempre usa sus ayudas. Pensando en estas dos latas, siento que eso es exactamente donde estamos. Estas dos latas me recuerdan, o sea, se ven iguales. Y si las pones bajo presión, una de ellas va a romperse toda y la otra apenas si se mueve. Y la razón obvia es que una está vacía y la otra está llena. Y eso ruega la pregunta de, ¿estamos llenos o vacíos? ¿No? Porque estamos bajo mucha presión, claramente, como personas, como iglesia estamos bajo presión, pero ¿vamos a deshacernos o vamos a permanecer? Y ¿estamos llenos? ¿Y de qué estamos llenos? ¿Estamos llenos de la verdad de Dios? ¿Estamos llenos del Espíritu de Dios? ¿Estamos llenos de la gracia de Dios? Porque todas esas cosas son el producto de la fe. Y son el producto de lo que creemos. Se ha dicho, y lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, que hay dos maneras en las que podemos acercarnos a la vida. Por vista, vivimos por vista, a menos que lo vea, a menos que lo toque, no voy a creerlo y no voy a actuar basado en esa creencia. Y eso... El impala africano, que si has visto el impala africano, es como un antílope, pero si no lo has visto, ellos pueden saltar como 10 pies de alto y cubrir como 30 pies en un salto. Es increíble. Saltan altísimo, ¿no? Pero lo que mucha gente no sabe es que puedes mantener un impala africano cerrado al hacer un muro de 3 o 4 pies. ¿Y por qué una yarda de 3 o 4 pies lo mantendría encerrado? El asunto es que el impala africano no va a saltar si no está donde van a aterrizar sus pies. Entonces, esta estructura de 3 pies los puede mantener encerrados. Y aunque ellos son capaces de saltar, en lugar de eso se quedan encerrados porque viven por vista. Y para muchos de nosotros, esta es la vida que vivimos, ¿no? Cerrados en esta ofensa. Pablo dice que puedes vivir por fe. Hay un científico espacial, Wernher von Braun,
diseñador espacial de los primeros y originales cohetes espaciales de la NASA, y él dijo: nunca ha habido un logro importante en la historia de la humanidad que no provino de la fe. Y ese hombre secular está hablando de este discurso así más visionario de que en la ciencia o en los negocios, en la cultura, la gente tiene una visión primero. Y eso también es cierto en la fe, es cierto a nivel secular. Cuanto más el crecimiento que experimentaremos cuando vivimos por fe. Ahora, la Biblia está llena de ejemplos de gente que vivió por fe. Uno de mis favoritos está en Josué capítulo 3. No tienen que ir ahí, pero en capítulo 3 de Josué está esta historia del Antiguo Testamento, que el pueblo de Dios, los israelitas, están saliendo de 400 años de esclavitud y han sido esclavos por años y generaciones. Y Moisés los guía hasta la tierra prometida, pero están ahí por 40 años, y después de 440 años de cautividad y de ambular por el desierto, Josué los guía hasta el borde de la tierra prometida, y lo que tienen que hacer para entrar a la tierra prometida, lo único que tienen que hacer para despojarse de la esclavitud y por el deambular del desierto es ir al otro lado del río. Tienen que terminar eso, ¿no? Y Dios le dice a Josué: te voy a guiar para el otro lado, pero si ves la historia, Dios no dice: voy a abrir las aguas, ¿no? Te voy a saludar y la gente tiene que poner el pie en el agua para que las aguas se separen, ¿no? Entonces, y el río estaba crecido, y tan pronto como los sacerdotes que cargaban el arca pusieron sus pies en el agua, tocaron el agua, entonces las aguas empezaron a abrir, pero caminaron por fe y no por vista, ¿no? Por fe que hizo ese milagro Dios. La última semana, Steve hizo un gran trabajo al hablar acerca de Abraham y entender que ir significa ir, ¿no? Y Abraham se convierte en el padre de la fe, en este ejemplo de lo que la fe realmente es, ¿no? Y a través de la... De hecho, se le dice a Abraham que el justo, la persona que está bien con Dios, vive por fe. Y eso representa lo que nuestra relación con Dios es. La fe es tan importante porque el justo vivirá por la fe. Porque dice también: sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Efesios 2 dice que somos salvos por fe, por gracia, a través de la fe. Jesús una y otra vez dice que podemos hacer grandes cosas cuando tenemos fe. Así que nuestro mensaje de hoy es ¿qué es tan importante de la fe? Y en un minuto vamos a meternos en esto, en esta conversación que Jesús tiene con sus discípulos. Mucho de lo que Jesús hace es esta conversación constante con sus discípulos. Pero antes de entrar a eso, en el libro de Mateo, tenemos que definir lo que la fe bíblica es. Entonces, antes de empezar a una definición que quiero tomar de alguien más, de lo que realmente es la fe, quiero recordar lo que no es la fe. Porque hay algunas equivocaciones acerca de lo que es la fe. La fe no es un pensamiento positivo. Eso es lo que mucha gente piensa, que si creo esto y si soy positivo acerca de esto, todo va a estar bien y voy a encontrar ese lugar para estacionar o lo que fuera. Este pensamiento positivo de que si realmente creo algo va a suceder. Es más como Disney, ¿no? Como teología de Disney. No, nos gusta el pensamiento positivo, es algo bueno, pero el pensamiento positivo es algo distinto a la fe. Estaba pensando antes de esos eventos deportivos, ¿no? Que la multitud estaba toda arengada y alguien decía: yo creo, no sé, todos gritaban de vuelta: yo creo, y yo creo que, y todos respondían, ¿no? Yo creo que vamos a ganar, yo creo que vamos a ganar, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Entonces, a mí me encantaba eso, ¿no? Me encanta, pero
El punto es que puedes saltar y decir, creo que vamos a ganar, pero la mitad de esos estaban decepcionados al final del partido, ¿no? Por más positivos que seamos. La fe bíblica tiene un objeto de la fe, tiene que ser algo real. La fe bíblica no es este pensamiento positivo y la fe bíblica no es un pensamiento, una emoción, y decimos esto. Me siento que Dios está diciendo, siento que Dios quiere que haga esto. Los sentimientos y las emociones son parte de la fe, pero lo que sucede es, ¿qué sucede si basamos nuestra fe en todo esto? ¿Qué pasa cuando las emociones o los sentimientos se van? Porque honestamente los sentimientos pueden ser como una fe inmadura. Para mí, los momentos difíciles en la fe son los reales. Es cuando no lo siento, cuando sientes que Dios te llama a hacer algo aunque no lo sientes, ¿no? Entonces, ¿qué piensan? Quizás el mejor ejemplo de la Biblia viene de Hebreos 11. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Eso es Hebreos 11:1 y es el moto de vivir por fe y no por vista. Pero, ¿qué es la fe bíblica, no? La fe bíblica es la confianza segura de que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. Dios es Dios realmente, hizo el universo y puede hacer lo que quiera. Es una descripción muy general, que no, si crees en Dios, crees que es poderoso, ¿no? Pero la fe no es esta cosa así general, tiene que ser un poco más específica. Dios tiene el poder para hacer lo que quiera a través de la persona de Cristo. O sea, que el objeto de la fe es Jesús, que se levantó de los muertos. Ese es el objeto de la fe cristiana. Y es fácil tener una buena teología y es una buena definición de que Dios puede hacer cualquier cosa a través de la persona de Cristo. Pero la fe bíblica realmente toma un paso más. Es que Dios puede hacer lo que sea a través de la persona de Cristo en un plan que me incluye a mí. Dios está trabajando en este mundo y yo soy parte de eso. Y ahí es donde la fe se hace real, porque no se trata solo de lo que creo con mi cabeza, sino de la forma en la que vivo. Y eso es donde lucha. Porque puedes estar cómodo con tus creencias, pero ¿qué pasa cuando tienes que pararte y vivir esas creencias, ¿no? Entonces, quizás es donde tú y yo estamos luchando hoy. Pero aquí está la cosa. Esa es la clase de fe que Jesús sabía que sus discípulos necesitaban. Jesús pasó este tiempo con sus discípulos y Él les estaba enseñando. Y este grupo que va a ser los que van a cambiar el mundo, y no lo van a hacer por vista, sino que lo van a hacer por fe. Jesús sabía que ese era el tipo de fe que tenían que tener. Así que tiene este viaje con ellos, ¿no? Esta travesía de ir acompañándolos en un crecimiento de su fe. Y a través del libro de Mateo, quiero que vayan a Mateo, y vamos a estar en Mateo capítulo 6. Vamos a ver que hay 5 veces en Mateo donde Jesús llama a sus discípulos por su falta de fe, ¿no? Hay 5 veces que Jesús usa esa misma palabra en Mateo, que va hilando el tema de Mateo. Si ves ese tipo de cosa, preguntas, ¿no? ¿Cuál es el significado de esto, ¿no? Y para Mateo es importante esa misma palabra 5 veces, ¿no? Y vamos a ver que cada vez que Jesús los llama por su falta de fe, hay algo que les está faltando en sus vidas. Hay algo que está desconectado. Así que muy simplemente quiero ver esos 5 ejemplos en el libro de Mateo y aprender de esas lecciones, ¿no? En lo que miramos a estas cosas, en lo que vemos estas cosas que están faltando en su fe, quiero decir algo para todos nosotros, y es, no estoy compartiendo estas cosas para hacerlo sentir culpable, porque vas a ver que ves esta lista y no le das al ancho a todo esto, ¿no? Yo también, pero el punto no es hacerte sentir culpable, tengo que tener más fe, sino que puedas ver que Jesús nos está llamando a tener más fe.
No tienes que quedarte en este lugar, ¿no? Hay una manera de saltar esa barda, ¿no? Como el animal que vimos. Y estas son las cosas que los discípulos atravesaron. Pero Jesús les dice, hay más, mucho más. Tienes que crecer en tu fe. Así que, bueno, la primera está en Mateo capítulo 6. Mateo 6 está en el corazón del Sermón del Monte y Jesús está hablando de las preocupaciones que todos nos relacionamos. Y Jesús está haciendo, ¿no?, este énfasis en que no deberíamos preocuparnos porque mira los aves y las flores en el campo, mira lo hermosos que son, y Dios provee para ellos, y Dios provee para nosotros en su creación y en la imagen, en ser la imagen de Dios. Entonces Mateo 6, capítulo 30, dice lo siguiente. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué se preocupan? Entonces Dios introduce esta palabra, ¿no? Ustedes, ¿por qué tienen poca fe? En los días de Jesús, las religiones paganas estaban plagadas por la ansiedad, estaban plagadas de miedo y preocupación, porque la idea era, si hiciste algo mal, si no hiciste el ritual de tal manera o el sacrificio así, la deidad, sus pequeños dioses se iban a abandonar. Pero Jesús está diciendo, hay algo distinto, hay algo diferente. Dios te ve y te conoce. Entonces busca primero el reino de Dios. No te preocupes por todas estas cosas. Preocúpate por buscar primero el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Entonces, la pregunta es, si somos gente que cree, somos la gente que cree, nosotros creemos, ¿por qué estamos tan consumidos por la preocupación? Y no estoy tratando de hacernos sentir culpables, porque es difícil decir, bueno, ahora voy a dejar de preocuparme, ¿no? No funciona, sí, gracias, ¿no? Ahora ya no me preocupo, no. Pero hay una diferencia entre el tiempo de preocuparse y estar abrumado por la preocupación. Y es un viaje, ¿no? Jesús le dice que tienen que crecer en su fe. Pero bueno, eso es Mateo 6, ¿no? La primera vez que Jesús dice esto. La segunda vez que vemos a Jesús decir esto, que la falta de fe los guía al miedo, es en el capítulo 8. Ahora, es una historia muy familiar, ¿no? Conocida. Vemos un par de ejemplos cuando estuvimos viendo la serie En la tormenta. En la tormenta, en el capítulo 8, Jesús está durmiendo en el bote con sus discípulos yendo a Galilea y sus discípulos se atemorizan y le gritan, ¿no? No te importa que perecemos, ¿no? Y en el versículo 26 les dice, ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. Tienen tan poca fe. Entonces, ahora la preocupación y ahora es el temor. Entonces Jesús calma la tempestad y estuvo sereno el mar. Entonces creemos que Jesús es poderoso para calmar la tempestad, pero sentimos que la vida es un caos hoy. Pero no solo Dios es capaz de sanar nuestra tierra, pero sanar nuestras vidas. Y si creemos esas cosas, ¿podemos tener una vida que no esté consumida por el miedo? Entonces es el segundo ejemplo. Pero ahora vamos a Mateo 14. El temor. Vamos a ver en el capítulo 14 otra tormenta. Ahora sus discípulos están en el bote, pero ahora Jesús está caminando sobre las aguas y Pedro, quien es como tú y yo, tiene una fe grande, entonces va y luego tiene una fe terrible. Tiene una fe gigante. En el versículo 29 dice, entonces Pedro se bajó del costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Y vino hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse y le dijo, Señor, sálvame. De inmediato Jesús lo extendió la mano y lo agarró y le dice, tienes tan poca fe, porque dudaste de mí. Entonces empiezas a ver que estos comportamientos
los están encerrando. Yo tengo más para ti, tengo un mundo diferente. Pero ¿cómo puedes estar consumido por las preocupaciones y el temor? Te garantizo que como iglesia este año vamos a decir, nosotros somos el pueblo que cree, que se para en fe, y te puedo garantizar que si lo hacemos, vamos a ver las olas alrededor, ¿no? Llevamos 15 días de este año y ya vemos las olas, ¿no? Y nos van a hacer dudar esas olas, pero honestamente yo lucho con esto. Ha sido un tiempo difícil, he estado desanimado y me siento como vencido y estoy preparando un mensaje sobre la fe, ¿no? Pero entendemos que así esa es la realidad, ¿no? Un par de capítulos más adelante, Mateo 16, este es increíble, ¿no? Toda la conversación habla de cómo la falta de fe lleva a una falta de entendimiento espiritual. Jesús está hablando con sus discípulos y les advierte de algo serio. Tienen que cuidarse de la levadura. Tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Cuando está hablando de la levadura de los fariseos, está hablando de su religión, que se trata de esta religión externa, ¿no? En la que te ganas el camino al cielo, ¿no? Y es egoísta, ¿no? Entonces Jesús le dice, tienen que tener cuidado con esa levadura de ese tipo de religión, porque es por la fe que el justo vivirá. Entonces le dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, y los discípulos no lo entienden. Y empiezan a tener esta conversación entre ellos. ¿Se acuerdan de qué están hablando? Están hablando ahora de quién trajo el lunch, ¿no? ¿Dijeron levadura? ¿Tú trajiste el pan o qué? Y aquí está la cosa. Jesús acaba de alimentar a 5,000, ¿no? Y están consumidos por la discusión sobre el pan, ¿no? Les falta entendimiento espiritual, ¿no? Jesús estaba al tanto de su discusión y le dice, ustedes tienen tan poca fe, ¿por qué discuten los unos con otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? No les estoy hablando del pan, pero les estoy hablando de tener cuidado de la levadura de los fariseos. Y cuando empiezo a perder mi fe, empiezo a perder el entendimiento espiritual. Jesús está hablando del camino de la gracia, de cómo conocer a Dios y cómo tener una relación con Él, y cómo la levadura de los fariseos, y como les falta fe, ellos no lo entienden, no entienden esa vida, ese mensaje de vida, de lo que significa conocer y caminar con Dios. Y algunas veces yo dudo y lucho con eso, y a veces le erro a la marca, ¿no? De entender lo que es la gracia de Dios. Y me falta fe. El último ejemplo que lo vemos, Mateo sigue teniendo este tipo de conversaciones en el capítulo 17. Jesús está desafiando a sus discípulos en la falta de fe y la falta de poder, ¿no? Y vamos a volver a este pasaje, pero en Mateo 17 sus discípulos están preguntando ¿por qué no pudieron sacar a este demonio de esta mujer? Mateo 17:20 dice, porque tuvieron tan poca fe. Les digo ciertamente, si tuvieran fe como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Esto es lo que quiero que hagas. Toma un segundo para mirar esa lista. La preocupación, el temor, la duda, la falta de entendimiento espiritual y la falta de poder espiritual. Y otra vez, no es para hacerte sentir culpable, porque todos estamos luchando con esto, pero quiero que escuches a Jesús llamándote a algo más que esto, a que saltes de la barda y que comiences a ver que hay más. De eso vamos a hablar este año. Vamos a profundizar más. Pero quiero terminar con un par de cosas que puedes hacer esta semana, ¿no? Porque la pregunta se vuelve, ¿cómo crezco y cómo desarrollo esta fe? Quiero darte 2 líneas bien prácticas en las que puedes trabajar esta semana.
La primera es, ¿cómo crezco en mi fe? Es tan fácil como pasar tiempo en la palabra. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Mencioné que estaba luchando esta semana, me sentía desanimado, pero me ayudó a hablar con otros cristianos, pero honestamente la perspectiva de que me ayudó fue tiempo en la palabra de Dios. No hay sustituto para eso. Y pienso, mucha gente dice, ¿por qué no estoy creciendo en mi fe? Le digo, ¿estás pasando tiempo en la palabra? No, pero ¿por qué no crezco? Bueno, quizás es por eso. Estar tiempo en la palabra nos ayuda en la fe. La segunda es, tienes que pararte en fe, que caminar en fe. Es como un músculo que tienes que utilizar. Santiago dice, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, tienes que caminar en fe. Hace unos años estaba en un lago y había una adolescente que era como 20 pies de altura y esta niña que y si has estado en el Ministerio de Jóvenes lo has visto, ¿no? Esto que se hace el valiente y se agarra de la cuerda para saltar y tirarse al lago, pero no, se queda ahí paralizada, ¿no? Y era como 40 minutos que estaba ahí y toda la gente, ¿no? Estaba ahí alentándola, sí se puede, ¿no? Y sí, después de todo este ánimo y de todo este tiempo, ella se tira, ¿no? Y cae en el lago y cuando sale del lago dice, ¡wow! Eso estuvo genial, ¿no? Lo quiero hacer de nuevo. Y así es como la fe funciona. Tenemos que caminar en fe y eso nos da la fortaleza para hacerlo. Así que, ¿qué paso de fe vas a dar en el 2021? Te animo a dar ese paso valiente, ¿no? Y compartir tu fe con un compañero de trabajo. ¿Cómo se vería si crecer en la fe, ¿no? Dar más sacrificialmente, ¿no? Y yo escucho gente decir, yo doy el 10%, wow. Pero, ¿y qué si Dios te llama a dar más, el 10, el 11, el 15? No para todos, pero quizás para algunos. Quizás podemos dar ese paso de fe. Quizás me está llamando a sacrificarme para servir a otros. O de dar el paso de bautizarme. Y decir, sé que Dios tiene grandes cosas para mí, quiero bautizarme. Bueno, ese es el corazón del mensaje de hoy. Pero quiero terminar compartiendo unas palabras de un sermón que escuché de otro pastor. Quiero compartir estas palabras porque resumen lo que muchos estadounidenses están sintiendo en este momento. A ver si te relacionas con esto. Esto es lo que dijo un predicador. Dijo, es medianoche y todos alrededor están en temor de día y de noche. Hay mucha depresión y miedo, amenazas. La gente está más estresada que en cualquier otro momento. Es medianoche. ¿Te parece que esas palabras resumen cómo nos sentimos en estos días? De hecho, estas palabras se predicaron por primera vez en el 64 por Martin Luther King. Martin Luther King estaba predicando en Berlín en ese tiempo y estaríamos celebrando su cumpleaños esta semana. Y estaba predicando en medio de la Guerra Fría en Berlín y la gente de Berlín y de Alemania estaban mirando a su país destrozado, estaban llenos de miedo y no sabían qué iba a pasar. Y les predicó para animarlos. Y este mensaje vino de Apocalipsis. Habla del regreso de Cristo y de cómo Él restaurará todas las cosas. También dice que vivimos en este tiempo en el medio, ¿no? Es en el tiempo en el que estamos. Y así termina el mensaje. Dice, sí, es medianoche, pero nuestro mensaje eterno de esperanza es que el amanecer está llegando. Esta es la fe que ha mantenido nuestro movimiento, que nos ha permitido enfrentar la muerte, que nos ha dado una manera cuando parece no haber manera. Esta es la fe que nos ha dirigido a enfrentar la diaria crucifixión en el conocimiento de que Dios nos traerá resurrección. Esto es lo que les digo que hagan aquí en Berlín.
que tengan una fe aquí masiva que afirme la victoria de Cristo sobre el mundo. Con esa fe vemos el Rey cuando el reino de este mundo ceda ante el reino de Cristo y Él reinará por siempre y siempre. Aleluya. Amén. Dios nos haga gente de fe. Este no es solo un tema que elegimos por el año. Queremos ser un pueblo que cree. Pon las cosas que están en nuestra cabeza, en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por cómo nos llamas a hacer más, a salir y a ejercitar nuestra fe. Te damos gracias porque tú eres el autor de nuestra fe y es una fe segura. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, esta ha sido nuestra burbuja, ¿no? Hemos estado aquí y queremos escuchar acerca de la palabra de Dios, queremos hablar acerca. Vamos a comentar un poco de esto, ¿no? ¿Qué resonó del mensaje de hoy en lo que miramos en esas 5 cosas, ¿no? El corazón de esas 5 desafíos de Jesús, la preocupación, el temor, la duda, la falta de entendimiento y la falta de poder. En tu vida, ¿no? ¿Dónde has experimentado esas cosas o con cuál te relacionas, ¿no? Más, quizás identificarlos, ¿no? ¿Con cuál te identificas más de esas cosas? ¿Con qué luchas o estás luchando? Para mí, lo que sale así es la preocupación, ¿no? Pero no quiero estar preocupado por las cosas, de dónde vendrá la próxima comida o lo que fuera. Realmente lucho con preocuparme por mis hijos, por mis hijas. Puedo encontrarme muy preocupada, ¿no? Por ellas. Y me consume, ¿no? A veces. Y esa es el área en la cual tengo que dejar en manos de Dios. Uno de los desafíos más grandes, ¿no? Y aún hoy estoy luchando con ello. No importa qué edad tengan, ¿no? Tienen 20, 22 y 24. Y no les puedo decir cuántas veces en la semana me he sentado y ese, Señor, estoy tan preocupada, ¿no? Bueno, primero, tus hijas son increíbles, ¿no? Pero obviamente nos relacionamos, ¿no? Y nos identificamos con eso. Las cosas que amamos más son las más difíciles, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se relaciona? Para mí ha sido una lucha con el temor, especialmente con el temor del futuro, ¿no? Especialmente en estos días, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Me tengo que recordar todo el tiempo. Cuando estaba joven en mi fe, estaba consumido por el temor, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si mis papás se mueren, ¿no? ¿O qué va a suceder? Pero ahora vuelvo otra vez. No sabemos el futuro, pero sabemos quién está sentado en el trono de nuestro futuro. Sabemos que podemos descansar en ese futuro. Y aún en medio de esto, ¿no? En lo que estoy luchando, digo, puedo decir, bueno, Señor, tú estás en control, ¿no? Pero sí, para mí es el temor. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que se relacione con alguna de estas cosas? Para mí es la duda, ¿no? Cuando leo ese pasaje, creo que Pedro está caminando sobre el agua, ¿no? Y estoy... Para mí, mi fe en Dios está seguro. Yo estoy seguro que Él puede hacer lo que quiera hacer. Pero cuando miras a las circunstancias a tu alrededor, al viento y las olas, y miras tus propios pies, ¿puedo yo hacer esto? Y ahí es donde empieza la duda, ¿no? Y lo divertido es, Él no estaba dudando en Jesús, porque Él llama a Jesús, le dice, oye, tú sálvame, ¿no? Porque yo no sé si yo puedo hacerlo, ¿no? Esa es la duda de dudar de uno mismo, ¿no? Sí, la duda nos dirige a la falta de enfoque, ¿no? Sí, está bueno. Algo que noto en ese pasaje es que aún después de que Jesús los salva,
ellos regresan al bote. Las olas y el viento no paran hasta que volvió Jesús al barco, ¿no? No es que todo se resolvió en el momento, ¿no? En ese momento. Estoy caminando contigo en la tormenta, ¿no? Y quizás es donde estamos hoy, ¿no? Y es donde estamos hoy. Jesús nos está tomando de la mano y estamos yendo al barco de regreso, ¿no? ¿Te imaginas cuando volvieron al barco, sus amigos diciéndose, wow, eso estuvo increíble, ¿no? ¿Puedes hacerlo de nuevo? Sí, definitivamente. ¿Alguien más que tenga algo que le haya llamado la atención? Para mí es la lista, ¿no? La lista en general, ¿no? Algo que me llamó la atención es la preocupación, poca fe, la duda, poca fe, la falta de entendimiento espiritual, poca fe, la falta de poder, poca fe, ¿no? Y me parece que la definición de fe, ¿no? Que Dios puede hacer cosas a través de la persona de Cristo, pero me va a usar a mí a través del poder del Espíritu Santo que tenemos, pues tenemos el poder del Espíritu para hacer grandes cosas. Nos ha dado su poder para hacerlo. Entonces, y yo dejo que la duda, el temor, mi falta de entendimiento espiritual y mi falta de poder se interpongan en mi fe, ¿no? Y el Espíritu Santo vive en mí, ¿no? Eso es la barda que ponemos, ¿no? Y decimos, no podemos saltar por esa fensa, ¿no? Pero podemos. O sea, en lo que terminamos, la pregunta es cómo sobrepasamos esto, ¿no? ¿Cómo has tú vencido estas cosas? ¿Cómo has crecido en tu fe? Si Dios dice que la falta de fe guía estas cosas, ¿qué te ha ayudado a crecer? Tenemos todo el año para averiguar esa respuesta, ¿verdad? A veces es simplemente vivir la experiencia, ¿no? Tienes que aprender de ella, como tener el poder para reconocerlo. Y no vamos a conseguir la batalla sin pelear, ¿no? Con la duda. Las circunstancias individuales y cómo estamos viviendo. Creo que estar en el medio de todo eso nos ayuda a enfrentar la siguiente situación, ¿no? Y podemos recaer, pero para mí es, sí, ya entendí eso, ¿no? Sí. Y a través de la experiencia, ¿no? Exacto, ¿no? Vivir la situación nos ayuda y recordar que Jesús nos trajo hasta aquí, ¿no? Y estar quietos y reconocer que Él es Dios, ¿no? ¿Alguien más? ¿Cómo has crecido en tu fe? Tomo la ilustración de la cuerda. Nunca ejercitas esa fe hasta que confías en que la cuerda te va a sostener y el agua no te va a matar. Voy a pararme de fe una vez más y ver qué pasa, ¿no? Y también las escrituras, ¿no? Tener las escrituras, que puedo volver a las escrituras. Hay tantas escrituras que me ayudan a establecer esa fe y asegurarme que es una roca sólida, ¿no? Y que no estoy engañándome, ¿no? Eso me ayuda. Sí. Parece simple, pero es cierto, ¿no? Ok. ¿Algo más? ¿Alguna otra respuesta que te hayas llamado la atención? Ok, ha sido muy bueno estar juntos. Vamos a creer en lo que vivimos en comunidad. Así que espero que donde estés puedas pensar en estas cosas. Les amamos y estamos agradecidos por ser parte de esta familia de la iglesia. El Señor te bendiga este año. No sabemos qué pasará en esta semana, pero sabemos que Dios está en control. Así que seamos un pueblo que cree. Que tengan una excelente semana.